En primer lugar, les comunico algo que creo que ya están al corriente, que la evaluación la vamos a tomar no la próxima clase, sino la siguiente, el próximo miércoles 20. Me comunicaron las colaboradoras que había interés de correr la fecha y dado la semana esta que pasó entre la clase anterior y esta, estimo que hubo bastante desconexión, con tanto feriado, la cabeza nuestra quedó en otra cosa y está bien establecer un espacio más de otra clase para para que ustedes vayan afinando la preparación. Vamos a comentar las preguntas, las respuestas que fueron dando a las preguntas del segundo trabajo práctico, con el fin de repaso. Las observaciones que encuentro, veo que en general se deben principalmente a dos razones. Por un lado, algunos han contestado siguiendo alguna bibliografía que pudieron haber encontrado, que no bibliografía que no está orientada a contestar estas preguntas. Por otro lado, otros alumnos han respondido sobre la base de la retención de algunas frases, algunas ideas sueltas que recordaron. Profesor, ¿le puedo hacer una observación? Sí, ¿cómo no? Yo entré a ingresar recién y estoy viendo la devolución que nos está haciendo. ¿No nos podría hacer particularmente, en forma particular, o porque yo utilicé bibliografía que usted nos dejó y los artículos comentados, y fue desmechando mucha información en base a los artículos comentados, por ejemplo, cuando el 320, también la bibliografía oficial, y por ahí en esa desmechación o en esa transformación de la información puede surgir lo que usted está observando. ¿Me entiende a lo que quiero llegar? Sí, ¿Por sí, qué no sí, hace una sí. devolución en forma particular? Porque si no, no. Es un Yo me poco... quedo con la duda. En la clase de titular nos dijeron que hacíamos copia y pega, y hay a veces que hay respuestas que salen del mismo articulado, entonces como que uno se queda con la duda. Yo me quedé con la duda y para el parcial me voy a quedar con la duda de lo que pueda llegar a responder. Yo utilicé mucha información que usted nos brindó y los PowerPoint también, pero me voy a quedar siempre con la duda. eh, ¿Entiende yo lo que voy? Porque es está como bien, que entiendo, hay muchas cosas que usted dice en clase que yo anoto, descrabo las clases y por ahí uno arma en base a eso algo, pero y por ahí metemos nuestras palabras y eso se puede confundir como que sin duda. sacamos bibliografía no, digamos que no, ¿cómo le puedo explicar? Algo como que no es de una bibliografía oficial. Pero yo le muestro una foto y tengo un montón de libros acá No, no, que nos no. brindaron
y de clase y de toda la información que usted nos brindó, y se puede interpretar de mi parte, ¿no? Sin ofender ni nada, a lo que usted está haciendo de la devolución. Entonces sería bueno, ya sé que es imposible, porque si no, no tiene razón de ser. En mi caso, perdón que lo interrumpa, entré recién tarde, tuve un inconveniente, me fui a dar la vacuna, y realmente me quedo con la duda. Si Entiendo, realmente estoy haciendo entiendo, bien, o si no, voy a punto a un le libro en entendí, particular. le entendí, no, Perdón, disculpe, no, sin no, no, ofender ni no hay nada. nada que, no me ofendo y no hay nada que disculpar porque es entendible lo que usted me plantea. Lo que yo le propongo, dado que son la suma de las respuestas, son 56 carillas, nos va a llevar demasiado tiempo y en gran parte se repiten muchos errores de enfoque. Así que yo lo que le propongo es lo siguiente. Eh, yo voy a hacer un comentario pregunta por pregunta de cómo me parece adecuado encarar la respuesta y les dejo el espacio para que los que tengan dudas respecto de su respuesta me pidan que amplíe con relación al enfoque que ustedes les dieron. En algunos casos es fácil identificar el desvío respecto de lo que yo esperaba en las respuestas, más allá de que si se consulta a un autor, a lo mejor ese autor no sigue la misma línea, el mismo enfoque que yo le di, así que va a haber divergencias. Lo que no quiere decir que haya bibliografía. Usted empleó la palabra oficial, no hay un problema de que haya bibliografía que esté aceptada y otra que no, sino, en todo caso, No, oficial en lo que me refería a no agarrar una guía, por ejemplo, o agarrar un sí, apunte, no sé, oficial en el sentido de, está mal dicha la le palabra, no entiendo sé lo la que quiso palabra, decir, le entiendo lo que quiso decir. no, perdón. Sí es natural que haya autores que enfocan las cosas de otra manera, entonces las respuestas por ahí no van a enfocarse a la pregunta. Vamos al comentario y con toda libertad me interrumpen para hacer las observaciones que quieran. Una aproximación general a todas las preguntas referidas al concepto de empresa pasan por lo siguiente. Las preguntas están formuladas desde la perspectiva de que la mejor manera de entender el problema de cómo la doctrina trata el concepto de empresa pasa por enfocar el problema como una cuestión de definiciones de palabras. En muchos casos, por una cuestión metodológica muy, muy acendrada en la doctrina, los conceptos tienden a identificarse como entes. Sin ir más lejos, la definición del artículo 141, creo que es, que define la personalidad jurídica, usa la palabra ente. La palabra ente inmediatamente lleva a que la asociemos con cosas del mundo real. Y eso implica una dificultad. Entonces, las preguntas están formuladas desde la perspectiva de salirse, de correrse de esa manera de entender las cosas. Entonces,
los autores que siguen el enfoque tradicional los van a confundir en la respuesta a este tipo de preguntas. Aclarado esto, el segundo aspecto es, de orden general, es metodológico. Dado que un sector importante de la doctrina tradicional enfocaba estos problemas como conceptos, había una tendencia, como entes, había una tendencia a considerar que las definiciones de los conceptos venían, tenían un anclaje, una limitación dada por esa supuesta existencia de entes. En ese marco de pensamiento, recordemos que a partir de la primera codificación, a principios del siglo XIX, aparece el problema de la delimitación del ámbito de lo comercial. Según esta perspectiva, el jurista lo que tenía que hacer era descubrir qué era lo comercial, porque se suponía que había una entidad de lo comercial que venía dada por, la frase que se solía usar era la naturaleza de las cosas. En ese marco conceptual, cuando luego de producirse numerosos intentos de definir lo comercial, recordemos que los códigos de esa generación incluían un artículo similar a nuestro artículo 8 del Código de Comercio, que contenía un catálogo de actos de comercio. Por lo tanto, el marco de delimitación de la materia comercial era el acto de comercio. Cuando ese intento se fue, el esfuerzo por encontrar una definición adecuada de acto de comercio se empieza a desvanecer, es que aparece la idea de encontrar ese nuevo marco en la noción de empresa. Entonces, lo comercial ya no venía dado por el límite de lo comercial, no venía dado por la noción de acto de comercio, sino se empieza a vislumbrar que el problema podía ser que se estaba buscando la comercialidad en un punto equivocado. Entonces aparece la noción de empresa. Este marco intelectual en el cual se produce este nuevo enfoque viene dado, acompañado de cambios en la vida social, porque en el curso del siglo XIX se va produciendo una expansión de la revolución industrial y naturalmente el ámbito, la dimensión de las unidades económicas tiende a aumentar en términos de mayor cantidad de personas que se agrupan para conformar una unidad económica, una explotación, y también se le inyecta más medios económicos, más capital. Por lo tanto, en paralelo a este proceso, las sucesivas legislaciones que siguieron a esta primera generación de códigos empiezan a utilizar la palabra empresa más allá de la primera utilización que le había dado el Código de Comercio francés y que repitieron códigos como el argentino a mediados del siglo XIX. Y entonces, en paralelo a este proceso de insatisfacción sobre la noción de acto de comercio, aparece
en distintas legislaciones una mayor utilización del término empresa. En particular, la primera, primero había aparecido como un caso de acto de comercio. Aquellos casos en que el comerciante, en lugar de actuar en forma unipersonal, se agrupaba o contrataba empleados, se agrupaba con otros y ampliaba la dimensión de su unidad de explotación. Entonces, en este caso se decía que también los actos de comercio celebrados por sujetos organizados bajo esta forma también eran actos de comercio. La segunda ampliación de la utilización del término empresa tiene lugar con relación a la determinación de quiénes son los que se tienen que matricular. Antes se decía, se matriculan los que realizan actos de comercio en forma profesional y habitual, y empieza a decirse por ejemplo, el Código de Comercio alemán, el Código Suizo de las Obligaciones, en 1912, empiezan a decir que los que sean titulares de una empresa deberán matricularse, llevar libros, etc. Y finalmente aparece el Código Civil Italiano de 1942, que también unifica la regulación de los contratos civiles y comerciales en torno a la noción de empresa y en el marco de de la incorporación en el Código Civil y Comercial de las relaciones laborales. Entonces, la empresa es la noción que utiliza este código a los fines de sistematizar la regulación del trabajo. El sujeto titular de la empresa habría de ser el empleador, y en ese capítulo, en ese libro del código, se organizaban las relaciones jurídicas con el otro término de las relaciones laborales, que eran los trabajadores. Con esa metodología, el Código Civil Italiano de 1942 utiliza de una nueva manera la palabra empresa, que es la que acabo de describir. Bueno, en ese contexto, el rol de la teoría de la empresa fue establecer un nuevo marco para la materia comercial. Y esta cuestión era importante. Esto era relativamente obvio en el marco del Código Civil Italiano de 1942, pero para los autores que comentaban las legislaciones de otros países y que correspondían a la generación primitiva, como el caso de la doctrina argentina, también empieza a pensarse en la teoría de la empresa como nuevo marco de delimitación de la materia comercial. Y esto era importante porque la materia comercial tenía dos funciones: determinar la competencia de los jueces comerciales para separarla de la competencia de los jueces civiles, y por otro lado, para determinar, no en el caso del Código Civil Italiano del 42, sino en el caso de la legislación argentina, para determinar cuándo se aplicaba la ley comercial o cuándo se aplicaba la ley civil. Recordemos que el Código de Comercio de Vélez Sarsfield tenía una regulación para los contratos comerciales que, al menos en teoría, era diferente de la que en algunos aspectos difería respecto de la que contenía el Código de Comercio, el Código Civil. Este entonces es el rol, la delimitación, una nueva manera de delimitar la materia comercial.
sobre esta explicación que acabo de dar y el enfoque que ustedes les dieron, ¿hay algún alumno que quiera que le amplíe la explicación? ¿O más o menos cada uno se fue ubicando respecto de cómo había encarado la respuesta? Usted, Miranda, que fue el que tenía la preocupación, ¿se ubica mejor o le satisface la explicación que le di al tema o quiere hacer alguna consideración? No, estoy mirando en el monitor que tengo al lado lo que habíamos puesto nosotros. Había puesto lo sobre la teoría de la empresa en base a lo... No, obviamente estamos en esa pregunta más específico. Le dimos un punto de vista desde la sanción del Código de 1942, o sea, desde a partir del siglo XIX, habíamos puesto como protagonista a la empresa y como el derecho de los empresarios y de las empresas, pero no tan ampliado como usted nos está exponiendo, ¿no? Bien. ¿En qué grupo estaba usted? En el 6, Ajá. Bien. Bueno. Paso a comentar la siguiente. ¿Tiene utilidad desde el punto de vista jurídico elaborar un concepto único de empresa? Elegiría alguno. Bueno, acá la cuestión, insisto, sigan focalizándose para entender las preguntas tal como están formuladas, que lo que debemos pensar es en conceptos, en palabras que se definen en términos de otras palabras, no en entidades, porque ahí nos desviamos del enfoque y hay un autor que se me escapa el nombre, no importa ahora el nombre, que decía... La Pera, ¿no? ¿Cómo? El autor La Pera, ¿puede ser? No, Lepera. No, De no, no, Pera, no. perdón. Ese No, que hablaba no, que tenía. no, no me refiero a un jurista, sino a un filósofo del lenguaje que da Aquí. una pista con relación a este tema del uso del lenguaje metafísico. El lenguaje metafísico responde a una necesidad espiritual del ser humano, no cabe duda. Pero las respuestas que podemos dar sobre estos temas son inevitablemente confusas. El lenguaje metafísico implica, y me refiero al lenguaje metafísico, lo traigo a colación en esta oportunidad, porque estamos hablando de entes, y un ente es algo que está más allá de la física, para usar el lenguaje que se le dio, que le dio origen a la palabra metafísica. Cuando Aristóteles escribe un tratado sobre la física, luego escribe otro donde trata cuestiones que no se referían al mundo de los sentidos, sino que trataba de darle respuestas a estos problemas. Entonces, dado que la palabra meta en griego significa más allá de, aparece la palabra metafísica. Bueno, cuando entramos a tratar de hablar de estas cuestiones que indudablemente implican la necesidad de respuestas a preguntas importantes para el espíritu, para los seres humanos, inevitablemente
se entran en polémicas inacabables. Entonces, este autor, cuyo apellido se me escapa, decía, de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Entonces, cuando queremos definir lo indefinible, cuando usamos el lenguaje más allá de las posibilidades de entendernos con claridad, entramos en un terreno que puede dar lugar a muchos entretenimientos o a muchas confusiones. Entonces, yo propongo, y las preguntas están formuladas en esta línea, de no descentrarse de la idea de que estamos definiendo palabras, no entes. Entonces, con relación a la palabra empresa, se dio el hecho de que se utilizara para designar, ya ahora sí me ciño al ámbito de la teoría jurídica en materia comercial, la utilización de esta palabra se dio para designar situaciones diferentes entre sí. Y por un hecho bastante común en el uso del lenguaje, se tiende a pensar que cuando se utiliza una palabra con distintas acepciones, tiene que haber una, y acá voy a utilizar un término que no corresponde al enfoque estrictamente lingüístico, sino que viene del uso metafísico del lenguaje, es que suponer que cuando una palabra tiene dos o más acepciones, tiene que tener una naturaleza, esta es la palabra que viene del lenguaje metafísico, una naturaleza común. Entonces, si bien en los usos, en algunos casos, la palabra empresa tiene relación, nos hace pensar en que estamos hablando de sujetos, de personas, en otros contextos la palabra empresa aparece utilizada con relación a aspectos patrimoniales, a bienes, a cosas o derechos que están afectados a una actividad productiva. Luego también aparecen otros usos de la palabra empresa que confunden un poco más todavía las cosas. De ahí la idea de elaborar una definición única para estas distintas acepciones o estas distintas circunstancias en que aparece usada la palabra empresa. Entonces, el intento de elaborar un concepto único suponía asignarle a la palabra empresa una definición jurídica, porque en el lenguaje corriente todo el mundo estaba más o menos de acuerdo en que, desde el punto de vista jurídico, empresa era respondía a la visión económica, el conjunto de factores de la producción organizados por un empresario. El punto para la teoría jurídica era encontrar una definición, se agregaba, jurídica. Y entonces es que aparece el intento de relacionarla con la definición que se extrae del Código Civil Italiano, de empresa como actividad. Entonces, el intento de muchos autores de definir la empresa como actividad fue criticado sosteniendo que, dado que las definiciones implican relacionar conceptos, vincularlos a un concepto de grado superior,
la definición, la técnica de definición que se utiliza en la teoría jurídica generalmente es la definición por género único y diferencia específica. Es utilizar la estructura verbal de decir esto es un tal otra cosa. Y decir que la empresa es una actividad, se criticó este intento, sosteniendo que la noción de actividad no tiene un desarrollo en la teoría jurídica. Es como decir, la empresa es un safraslafra, que no sabemos qué es safraslafra. Es un conjunto de letras que en el caso, la palabra actividad sí tiene un uso, pero en el lenguaje común. No hay un artículo en ningún código que defina qué es actividad, ni tampoco una elaboración doctrinaria que correlacione consecuencias jurídicas de la noción de actividad. Entonces, desde este punto de vista, el autor que desarrolla este enfoque sí es el Sergio Lepera, que mencionó recién Miranda, hace esta crítica y dice, desde este enfoque en el que si pensamos que los conceptos son términos que tenemos que definir en términos de otras palabras y que su utilidad está dada en la medida que la relacionamos con otro concepto que sí tenga un desarrollo en la doctrina y que luego nos permita llenar las lagunas cuando no tenemos reglas específicas para este concepto, les aplicamos las reglas que vienen del concepto de orden superior. Esa estructura jerárquica se da perfectamente en la definición de conceptos tales como los contratos, que los contratos los podemos definir en términos de la noción de acto jurídico. La noción de acto jurídico la podemos definir en términos de la noción de acto, que a su vez se diferencia de la categoría de los hechos, porque en unos hay voluntad y en otros no, etcétera, etcétera. Bueno, respecto de la empresa, buscar una noción única para abarcar estas distintas apariciones y utilizaciones del término, a veces como expresión que se utiliza para designar quiénes son los que tienen que matricularse, o sea, con una connotación subjetiva, en otros, en contextos en que se alude a cuáles son los bienes afectados a la actividad de la empresa y si la vamos a vender, si van a estar o no incluidos en esa transferencia, por ejemplo. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con ese intento de encontrar una noción única que, si lo analizamos al problema como un problema de definiciones, de palabras, no tiene sentido porque no nos sirve relacionar la noción de empresa con una categoría conceptual de orden superior que contenga reglas que luego nos permitan ser aplicados a los casos en que no tenemos regulaciones específicas. Profe, Sí, ¿me escucha? Valentino le habla. Claro, es que escucho. nosotros en ese sentido estuvimos viendo y analizando la discusión doctrinaria y lo que pasaba es que era vago o ambiguo y ninguno de los conceptos ni tampoco los elementos de lo que se valía el empresario para desarrollar la actividad podía ser catalogada ni como sujeto de derecho ni como patrimonio, porque no alcanzaba. Entonces, desde un punto económico, es lo que dijo usted, la organización de los factores de producción, tierra, capital y trabajo por parte del empresario, y desde un punto de vista más jurídico pusimos un objeto de derecho que conforma una universalidad de hecho. Mi grupo es Juan Ignacio, soy grupo 3. Sí. También tuvimos ¿cómo decirlo? Un acercamiento parecido al que hizo Valentino. O sea, como que abordamos el tema de la empresa de varios puntos, de varias materias, podría decir. O sea, no iba a ser
el concepto de empresa no iba a ser el mismo, por ejemplo, desde un ámbito laboral y de un ámbito fiscal, por ejemplo, o un ámbito económico. Ese Claro, fue, o Está sea, lo bien. desarrollamos sobre ese punto. medio que lo que habíamos hecho con Juan cuando estábamos desarrollando era esto, como cada rama del derecho, como cada rama de estudio que va a utilizar a la empresa como concepto, la va a definir en virtud de sus necesidades, un concepto único resulta medio inútil, sino que habría que buscar el concepto que nos sirve para nuestra rama, que hoy es el derecho comercial. Esa fue más o menos la conclusión a la que llegamos. Está bien, no dije que todas las respuestas hubieran estado desencaminadas. Dije que en general lo estaban. Y sí, advertí que hubo respuestas que más o menos estaban en la línea de lo que ustedes señalan, que más o menos está dentro de lo que yo he tratado de plantear sobre este problema. ¿Hay algún otro comentario más que quieran hacer sobre este tema? Bueno, la pregunta 3 está respondida en base a lo que ya dije anteriormente, puesto que hay una tendencia a suponer que detrás de distintos usos de una palabra tiene que haber una naturaleza común. Entonces, de esa tendencia viene la idea de buscar una definición única. Bueno, la cuarta también de alguna manera ya está explicada porque vimos que las dos alternativas más razonables hacia las que se encaran las respuestas doctrinarias es considerar por un lado a la empresa vinculada o que tiene connotaciones relativas a elementos subjetivos, lo cual no quiere decir que la empresa sea un sujeto de derecho, que es lo que trata la pregunta siguiente, y por otro lado, que la empresa constituye objeto de derechos, o que se la visualiza en otros casos como un conjunto de relaciones patrimoniales de las cuales es titular el sujeto que organiza la actividad. No sé si hay algún comentario sobre estas dos preguntas en particular o seguimos. Con relación a la quinta pregunta, está el problema de si la empresa es un sujeto de derecho, pregunta que está íntimamente relacionada con la siguiente. Tal vez para contestar a la quinta haya que contestar la siguiente, que es qué se entiende por sujeto de derecho o por persona jurídica. Y acá, bueno, muchas de las respuestas relacionan el problema con la definición de persona jurídica que da el artículo 141 del Código Civil y Comercial, pero que no está del todo mal pensar desde ese punto de vista, salvo que la respuesta que da el código utiliza la palabra ente, y ya ente nos saca del lenguaje de lo verificable. No sabemos qué es un ente. La palabra ente es el participio presente del verbo ser, que es es una categoría gramatical, el participio presente, que viene del latín, que se conserva en algunos idiomas como en el francés, y en el castellano desapareció, salvo para el sustantivo ente, que sería algo así como siendo. Y el verbo ser también es un verbo que trae muchas dificultades cuando
se lo quiere analizar rigurosamente. Ser es tener, atribuirle características o propiedades a un sujeto. Entonces, entramos en un juego de palabras muy complejo. Yo creo que la mejor definición de personalidad jurídica la formuló en muy pocas palabras Hans Kelsen cuando trataba de proponer una teoría pura del derecho, y por pura entendía desprendida de elementos ajenos al lenguaje jurídico. Y desde esta perspectiva decía que una persona jurídica era un centro, lo definía en muy pocas palabras, que tal vez resulten, por ser tan pocas, un poco escurridizas para un alumno de la carrera. Él decía centro de imputación normativa para referirse a un mecanismo técnico legal según el cual el legislador determina que un conjunto de activos van a responder por deudas contraídas por un sujeto de manera tal que su actuación se va a... Los actos jurídicos que realice este sujeto no van a repercutir en su patrimonio, sino en ese patrimonio que se ha formado separado de otros. Y ahí viene lo de centro de imputación normativa. Es un mecanismo técnico-legal en el cual el legislador, según el cual, perdón, el legislador determina que en ciertos casos las obligaciones contraídas por un sujeto van a poder ser perseguidas sobre activos que van a pertenecer a un patrimonio separado. O sea, la problemática de la noción de persona jurídica es una problemática de separación patrimonial, que no se da con la misma intensidad en todos los casos. Ustedes que están estudiando sociedades advertirán que los distintos tipos, si bien se dice que todos los tipos sociales son personas jurídicas, el grado de separación patrimonial entre los sujetos que la integran, el grado de separación patrimonial con relación a los sujetos que la integran no es igual en todos los casos, porque tenemos sociedades, tipos sociales en los que hay separación patrimonial completa, como la sociedad anónima, y otras en las que la posición del constituyente de ese patrimonio no se separa totalmente porque sigue ligado a las obligaciones contraídas por tener una responsabilidad solidaria, subsidiaria, etc. Como es el caso de las Sociedades colectivas, ¿puede ser? la sociedad colectiva. Entonces ahí tenemos una muestra de la diferente separación patrimonial. Por lo tanto, no hay un límite preciso. Lo que hace el codificador en el nuevo Código Civil y Comercial es establecer esta definición, que no agrega mucho al decir que él es un ente con capacidad jurídica, y luego hace una enumeración. En tal caso tenemos personalidad jurídica, en este otro también, y hace una lista. Incluye las asociaciones, las fundaciones, las sociedades, incluso incluye los consorcios de propiedad horizontal, un caso en el que la separación patrimonial es muy exigua porque los únicos bienes comunes son en un consorcio, son las escaleras y los ascensores, si los hay. Fuera de eso no hay patrimonio. Pero
en fin, es un tema que no se puede decir que esté ni bien ni mal. Es un uso del lenguaje que podrá ser útil o menos útil. Entonces, desde este punto de vista, hay algunos autores que hacen diferenciación entre el término persona jurídica y el término sujeto de derecho. Para otros son términos equivalentes. Bueno, en este contexto y en nuestra legislación, la empresa no constituye un mecanismo de separación patrimonial, prácticamente en ningún grado. Tal vez en otras legislaciones la manera en que está legislado la transferencia de fondos de comercio permita, como en el caso de Alemania, que admitía ya desde el vamos la noción de patrimonio de afectación, había algunos autores que en el marco de la legislación alemana tendían a sostener que la empresa era algo parecido a un sujeto de derecho. En nuestra legislación no tiene mayor sentido sostener que la empresa sea un sujeto de derecho porque no hay ningún tipo de separación patrimonial. Los acreedores, en razón de las operaciones realizadas por el titular de la empresa como tal, puede dirigir su acción en caso de incumplimiento tanto a los bienes afectados a la actividad comercial como a los bienes no afectados a la actividad comercial, puesto que la ley no establece ningún grado de separación. No sé si queda más clara la respuesta. Profesor, yo tengo una duda con respecto a lo que acaba de decir, porque es cierto que la ley no establece separación, pero con la evolución de las sociedades, llegamos a las sociedades anónimas, donde, digamos, el patrimonio de la sociedad anónima difiere muchísimo del patrimonio de las personas que la integran como socios, por ejemplo. Sin duda. O las reglas de responsabilidad son otras. Entonces le preguntaría qué pasa con eso. Y también decirle que, por lo menos en estas clases, me va quedando claro cómo venimos exponiendo el problema de si la empresa es un objeto o un sujeto de derecho, pero me quedan dudas respecto a qué postura toma la cátedra o qué piensa usted, digamos, cuál es la postura de usted o de la cátedra respecto a este debate que lo venimos trabajando hace muchísimas clases de manera muy clara, pero bueno, me queda esa duda. Yo, en lo personal, y esto es una anécdota que no debería tener mayor trascendencia, encuentro mucho más satisfactoria la explicación que da Sergio Lepera sobre este tema, la bibliografía que yo les hice llegar. Toda mi explicación viene en ese carril. Ahora, ¿qué otra cosa me preguntaba? Sí, que usted decía que en nuestra legislación no se separan los patrimonios. Y hablaba del caso de la sociedad anónima. Claro, Sí, el caso de bueno, la sociedad anónima. bueno, uno puede decir que detrás de una sociedad anónima hay una empresa, sí, pero no siempre necesariamente esto es así, porque hay sociedades que pueden no desarrollar una actividad empresaria. Y tenemos el caso de las llamadas sociedades holding, que son sociedades que se constituyen para detentar, para administrar inversiones, donde el administrador de la sociedad no realiza actos de comprar y vender para realizar ganancias, sino administra otros sujetos de derecho, una sociedad que maneja otras sociedades. Ahí podemos decir que no hay empresa. Ahora bien, que una empresa
constituida como sociedad anónima sea un patrimonio separado, no quiere decir que todas las empresas sean en sí mismas patrimonios. O sea, aquellas empresas que se organizan como sociedad anónima van a tener esa separación patrimonial, pero porque son sociedades anónimas, no porque son empresas. ¿Queda un poco más clara la idea? Sí, gracias. Claro, entonces sería, la empresa por sí misma no es una persona jurídica ni un sujeto de derecho. O sea, vendría a ser persona jurídica y Exacto. sujeto de derecho cuando se convierte en una sociedad, por ejemplo. Cuando adopta una forma jurídica, que puede ser Cada un tipo. Cada un una tipo, sociedad, también una asociación. Puede ser claro. porque las empresas no tienen por qué tener una finalidad de lucro. Hay empresas, en tanto organizaciones, con fines sociales. Claro, una cooperativa, una mutual puede ser también. Sí, bueno, ahí hay una finalidad económica, pero más claro, una asociación civil también puede tener como finalidad el bien público, el interés de una comunidad. Bien. Bueno, en cuanto a la diferencia entre empresa y fondo de comercio, siempre esto hay que encararlo desde el punto de vista de que las preguntas están formuladas desde el punto de vista de que estamos hablando de definir palabras. En este sentido, la noción de empresa en algunos contextos puede tener un significado diferente de hacienda comercial cuando decimos la empresa que tiene más de 10 empleados está incluida en tal categoría a los fines de pagar impuestos o a los fines de entrar en algún régimen de promoción, etcétera, etcétera. Ahí no estamos hablando de un fondo de comercio. En ese contexto, la palabra empresa significa el titular, que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. El titular de una empresa que haya contratado 10 empleados estará sometido a tal régimen. En otros contextos, la palabra empresa se utiliza como sinónimo de fondo de comercio, pero eso depende del contexto. ¿Está claro? Sí, básicamente pusimos algo parecido. Nosotros pusimos como que la empresa es el concepto dinámico, es la hacienda en movimiento, o el fondo de comercio en Bueno, movimiento. no, yo ahí entiendo otra cosa distinta de lo que acabo de decir. Decir que la empresa es el aspecto dinámico no tiene que ver con lo que yo he dicho. Para mí es otra cosa. Cuando la doctrina habla del aspecto dinámico de la empresa, está hablando del, de ese elemento o esa capacidad de una empresa de generar utilidad, de lo que se llama valor llave. Tal vez usted le esté dando el significado de lo que estoy hablando yo, pero en la doctrina, el hablar del elemento dinámico de la empresa, si uno no hace ninguna aclaración acerca de que le está dando un sentido diferente a la expresión, cualquiera va a entender que está hablando del valor llave. Bien. Puede ser también conocido como aviamiento, el valor llave, porque se Sí, encuentra así a veces. sí, la Sí. doctrina italiana usa la palabra aviamento, que no es una palabra castellana. No sé italiano, así que no sé qué quiere decir aviamento en italiano. No, yo tampoco. Bueno, sobre la cuestión de la contabilidad en general no hubo mayores problemas. La observación que puedo hacer es con relación a la noción de cuenta en materia contable y la noción de cuenta en materia de rendición de cuentas. Las dos expresiones tienen naturalmente un fondo común, porque en ambos casos estamos aludiendo a operaciones aritméticas.
generalmente de sumas y de restas. Pero cuando hablamos de cuenta en el sistema contable, tiene que ver con, bueno, un sistema contable, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la registración contable? Hay finalidades que tienen relación con el sujeto que lleva la contabilidad, que es para saber si gana o pierde o cómo evoluciona, pero también la contabilidad ha sido, llamémosle en un sentido amplio, apropiada, hecha propia por la legislación fiscal en las, como medio de prueba. O sea que también sirve a los terceros. Generalmente como medio de prueba para probar en contra del que lleva los libros. Y de alguna manera también en la legislación fiscal esto es así. Si usted declaró que ganó tantos pesos, bueno, por lo menos pague los impuestos que corresponden a esa ganancia que usted declaró. A lo mejor hay más, pero ya lo veré. Entonces, desde este punto de vista, el sistema contable también sirve para reconstruir hechos en interés de terceros. Y para el titular de la empresa sirve para saber si gana o pierde. Bueno, desde este punto de vista, las cuentas son operaciones aritméticas de relaciones jurídicas que guardan entre sí algún tipo de homogeneidad, de vinculación. Yo, para saber si gano o pierdo, tengo que separar y sumar o restar los bienes de uso, por un lado, por el otro lado, los bienes de cambio, y también tengo que separar los pagos que hago con fondos propios, o perdón, las compras que hago con fondos propios, de las compras que hago con financiación. Entonces, desde este punto de vista, la noción de cuenta tiene que ver con agrupar, es decir, hacer operaciones aritméticas con relación a problemas que guardan entre sí alguna relación de homogeneidad. En el ámbito de la rendición de cuentas, la palabra cuenta también alude a problemas aritméticos, pero en orden a tener que responder ante otro. Esa es la diferencia. Casi todos respondieron la definición de cuenta en el ámbito de la contabilidad con la definición que da de cuenta el Código Civil y Comercial para la rendición de cuentas. Para la rendición de cuentas está bien. Brindar hechos y antecedentes del resultado pecuniario de un negocio, según el artículo 858. Eso es correcto con relación a la rendición de cuentas. Con relación a un sistema contable, no es del todo preciso. Bueno, después, otro punto, y ya voy salteando para no extenderme, en el que encontré dificultades es el tema relacionado a la publicidad registral. Ahí muchos, o casi todos, contestaron cuestiones referidas a la registración de sociedades. Bueno, la cuestión registral es más amplia. En el origen del uso de los registros, sí tuvo que ver con la cuestión de determinar quiénes eran los socios solidariamente responsables para el caso de incumplimiento de las obligaciones de comerciantes que actuaban junto con otros. Pero luego también incorporó la
la función registral incorpora la necesidad de individualizar a los sujetos que llevan libros. Y si bien hoy no tienen que matricularse para realizar una actividad comercial, tienen que identificarse para que se les rubrique un libro. Entonces, la función registral es más amplia. Y también hay hubo algún tipo de error generalizado, no tanto como en los problemas de las otras preguntas, respecto de cuál es la autoridad registral. ¿Quién es el responsable de llevar el registro público? Y algunos hablaron del poder ejecutivo de cada jurisdicción. Bueno, no, en cada jurisdicción es una autoridad diferente la que está encargada del registro público. Y en algunos casos hasta está dividida entre la autoridad judicial y la del poder ejecutivo. Pensemos en la provincia de Buenos Aires, la función registral está dividida entre la función que cumple la Dirección de Personas Jurídicas para el registro de sociedades y la del registro público de comercio que funciona en la sede de cada departamento judicial, por lo tanto es en parte judicial, en parte del Poder Ejecutivo, dado que la Dirección de Personas Jurídicas depende del Poder Ejecutivo. ¿Se entiende la cuestión? ¿Hay alguna observación? Bueno, sobre Yo tenía entendido que en algunos supuestos era la Inspección General de Justicia, pero Pero claro, ¿puede ser? es que en la ciudad de Buenos Aires es así. Claro, claro. En la provincia de Buenos Aires no. Y no tengo el registro de la totalidad de las provincias, pero Profesor, disculpe, le hago una consulta respecto de la pregunta número 6. ¿En qué consiste la publicidad registral? Usted habló en cuanto a los balances y los saldos. Nosotros lo que pusimos, yo soy del grupo 4, pusimos que la publicidad de los balances y saldos de la empresa tiene como fin el hecho de que los terceros tengan conocimientos del estado de solvencia de la misma. Sí, no está mal. Está bien entonces. Sí, sí, sí. Okay, sí. Perfecto. Salvo que además de esa función también le sirve al propio titular de la actividad para saber si gana o pierde. Ok. O sea, para un autoanálisis, digamos. Sí, sin duda. Ok. Gracias. Bueno. Profesor, le hago otra pregunta respecto a el juzgado que funciona como registro público de comercio. ¿Es siempre el mismo juzgado o es una función rotativa de acuerdo a los juzgados de turno? En realidad, el órgano no es un juzgado, sino es una secretaría. Se llama Secretaría, en la provincia de Buenos Aires, Secretaría de Registro Público de Comercio. Y la firma que corresponde a un juez es rotativa. El secretario, cuando necesita que que un juez le firme un despacho, lo lleva al juzgado civil y comercial de turno, y la quincena siguiente será otro. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, vamos a continuar con el tema que veníamos hablando acerca de la
defensa de la competencia. Discúlpenme un momento que... No. Tengo demasiadas ventanas abiertas y... A ver si ahora puedo... No. No me permite que visualicen. Vamos a intentarlo de vuelta. La función compartir pantalla. Ahora creo que sí van a ver las diapositivas. Permítame un minuto para acomodar, para que yo pueda ver la pantalla también. Bueno, recuerdan ustedes que la ley de defensa de la competencia, la ley 27.000 perdón, no recuerdo, la 27.442 contiene dos, llamémosle, estrategias para regular la libre concurrencia de los mercados. Una era el control de conductas en particular, que establecía en su artículo primero una definición compleja que contenía muchos elementos, de los cuales resultaba que para que una conducta fuera lesiva de la libre concurrencia tenía que ser contraria al interés económico general o implicar un abuso de posición dominante. Y habíamos estado definiendo la noción de abuso de posición dominante, que suponía que había abuso de posición dominante cuando una o varias personas para un producto o servicio eran la única oferente o demandante dentro de un mercado nacional o en una o varias partes del mundo, o no estaba expuesta a una competencia sustancial, o cuando por una integración vertical u horizontal esa persona está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado en perjuicio de estos. Y luego habíamos ido definiendo, hablando del grado de sustituibilidad, la influencia de restricciones normativas o la influencia unilateral. Y que para determinar el abuso había que determinar qué era el mercado relevante, la estructura del mercado relevante, la posición dominante y el abuso en sí mismo. En eso habíamos quedado la clase pasada. La estructura del mercado relevante supone evaluar en un ámbito determinado, para la provisión de un bien o de un servicio en particular, cuántos son los sujetos que operan, y en base a eso determinar si hay concentración o no, y cuál es el tamaño. O sea, por un lado el número, y por el otro lado el tamaño. También hay que evaluar las condiciones de entrada al mercado
si es complejo, si hay que hacer muchas inversiones o no, o la posibilidad de que un nuevo operador empiece a trabajar es poco esperable, porque supone inversiones muy costosas o no. ¿Serían las barreras de entrada o no? Sí, Esas. sí, eso es un factor a evaluar para determinar cómo está conformado un mercado y ver qué posibilidades hay de que un sujeto esté en posición dominante y pueda abusar de esa posición. Bueno, el tema de los costos fijos y variables también influye en la determinación de esta noción. Entonces hay posición dominante en un mercado relevante cuando hay falta de competencia, independencia de comportamiento o perdón, cuando hay un único oferente o demandante que no está expuesto o que no está expuesto a competencia sustancial, o cuando el grado de integración vertical u horizontal permite determinar, o sea, hay un sujeto que está en condiciones de determinar por sí mismo el grado de viabilidad económica de sus competidores. Entonces, abuso es el poder de mercado que permite a una empresa actuar sin tener en cuenta las relaciones de sus competidores, proveedores y consumidores. Y el otro extremo de la definición legal para determinar cuándo hay infracción a la ley, cuando hay infracción a la libre concurrencia, es la lesión al interés económico general. Es un concepto deliberadamente vago y desde el punto de vista económico resulta de un cálculo que toma en cuenta, en el caso de un cambio de situación en la estructura del mercado, las ventajas o desventajas que implique para el consumidor la posibilidad de que ingrese o no ingrese un nuevo operador y cómo ello puede afectar al interés económico general. El ingreso de un nuevo operador va a facilitar va a generar mayor competencia. Bueno, entonces esa acción es favorable al interés económico general. Si las acciones en particular de un operador afectan ese cálculo económico de manera tal que implica una desmejora para los consumidores, bueno, la acción, la conducta en particular, habrá de considerarse que es lesiva del interés económico general. En estos casos se incurre en sanciones que están reguladas en las punitivas en el artículo 55, cese de actos o remoción de los efectos, multas, imposición de condiciones en cuanto a neutralizar esas distorsiones. La autoridad de control puede obligar al sujeto que realiza estas conductas a que realice otras que aminoren o hagan desaparecer esos efectos contrarios al interés económico general. Dentro de las sanciones punitivas hay multas y también puede incluirse la remoción de los sujetos del registro de proveedores del Estado. También hay consecuencias, sanciones resarcitorias, según el artículo 51, que se regirán por las reglas del derecho común, que supone establecer primero la existencia de un daño y luego la relación de causalidad entre la conducta
el perjuicio sufrido y la ilegitimidad de la conducta, o sea, que haya una norma que diga que esa conducta está prohibida, que en este caso la norma es la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, la otra estrategia de la ley es lo que se llama el control estructural, que tiene que ver con las concentraciones. Las concentraciones se pueden generar por acuerdos entre empresarios, acuerdos de vinculación, de colaboración de tipo horizontal, cuando se encuentran en el mismo nivel en la cadena de producción, que son consideradas las más riesgosas porque disminuyen el número de unidades económicas que intervienen en ese mercado. Las integraciones verticales son las que se dan entre fases distintas de la cadena de producción, entre sujetos que están en relación de proveedor a cliente, no cliente en el sentido de consumidor final, sino cliente en el sentido de empresa que se provee de bienes o de servicios producidos por otra empresa. Luego tenemos concentraciones entre empresas no relacionadas, que no venden los mismos productos ni están en una misma cadena de producción. Estas concentraciones generalmente no preocupan a los controladores, a la autoridad de control. Existen diferentes políticas para asumir el control de la forma en que las empresas concurren a un mercado. La legislación europea ha puesto el acento en el control sobre la posición dominante y la legislación americana ha puesto el acento en la regulación de lo que llama el poder de mercado, o sea, la capacidad de un vendedor o de un comprador de influir en el precio de un bien. La legislación argentina, en la nueva redacción del tema de la defensa de la competencia, que trae la ley 27442 en su artículo 8, prohíbe las concentraciones económicas que tengan por objeto o por efecto restringir o distorsionar la competencia de modo que resulte perjuicio al interés económico general. Nuevamente acá tenemos esta noción que también la usa el artículo 1 de la ley para referirse a las conductas, a lo que se llama el control ex post, o sea, las conductas que resultan lesivas. Esto que se llama control estructural es un control ex ante. Se trata de evitar que se generen esas situaciones de peligro como son las concentraciones económicas. Perdón, profesor. Sí. ¿Esto entra en el parcial también? Sí, por supuesto. Perfecto, gracias. Ya lo dijimos. Bueno, el artículo 7 contiene un catálogo de las situaciones que están resumidas acá en la fotocopia para tratar de avanzar un poco. No voy a poner en pantalla el texto de la ley, me imagino que no les va a traer dificultades encontrar el texto legal, pero cualquier cosa me avisan. Bueno, según el artículo 7, implica una concentración, la toma de control, ya sea a través de una empresa por otra, ya sea a través de una fusión entre empresas. Acá vemos
un ejemplo de la función práctica que cumplen los conceptos jurídicos, más allá de esa tarea que habíamos visto acerca de lo que la doctrina tradicional llama la búsqueda de naturalezas jurídicas, ¿no? Cuando tenemos que buscar qué reglas, qué enunciados normativos van a dar solución a un conflicto o un problema de una conducta. Naturalmente que los conceptos sirven para orientarnos a ver dónde vamos a encontrar reglas, en lugar de hacer una búsqueda uno por uno de todos los enunciados normativos del ordenamiento jurídico, que es imposible. Los conceptos funcionan como estrategias para acortar el camino de búsqueda. Es lo que se llama una técnica heurística. Aparte de eso, también los conceptos sirven para orientarnos en el pensamiento y encontrar relaciones nuevas entre problemas que a primera vista no podíamos relacionar. La noción de empresa nos permite vincular situaciones que el ordenamiento jurídico tenía clasificados en distintos compartimentos. Este artículo 7 de la ley 27442 nos muestra cómo la noción de empresa nos permite vincular una misma realidad económica, la concentración, a la que se puede llegar a través de diversos actos jurídicos. El primer ejemplo es la fusión, y fíjense que la ley acá no usa la palabra fusión limitándose a la fusión de sociedades que regula la ley 19.550, que es un tema que ya deben estar estudiando o habrán estudiado con la doctora Pérez Cassini, sino que habla de fusión de empresas, o sea que es mucho más amplio. Las empresas que no tengan adoptada la forma de sociedad también se pueden fusionar. O sea, empresas cuyos titulares actúan en forma independiente pueden decidir actuar en forma conjunta y habrán logrado fusionar a dos empresas. Y por cierto, que si siguen los procedimientos de la ley 19.550, dos sociedades, también habrán quedado comprendidas dentro de esta situación que requiere una autorización, bajo ciertas condiciones, una fusión de empresas, en la medida que implique que se den los requisitos del artículo 8 que mencionábamos recién. También va a dar lugar a la necesidad de su comunicación a la autoridad de control y posteriormente su aprobación. Bueno, la transferencia de fondos de comercio es otra institución que en el programa nosotros la vemos desvinculada de las actividades de las sociedades o de los actos jurídicos que involucran a sociedades. Sin embargo, una transferencia de fondo de comercio, cuando el titular cuando el adquirente del fondo de comercio es alguien que ya estaba en la actividad, la transferencia de fondo de comercio va a tener como consecuencia un aumento del volumen del operador. Va a ser un operador más grande porque va a tener una clientela más grande, a la propia le va a sumar la clientela del vendedor del fondo de comercio, y eventualmente también va a aumentar su stock de mercaderías y su
cantidad de bienes de uso, que va a generar un operador más fuerte. También implica una toma de control de empresas, la adquisición de la propiedad o los derechos sobre acciones, sobre participaciones de capital o de títulos de deuda. También puede implicar una toma de control la adquisición de títulos de deuda cuando los títulos de deuda son convertibles. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Si una sociedad se endeuda emitiendo obligaciones negociables y las obligaciones negociables incluyen una cláusula de convertibilidad, bueno, quien suscribió obligaciones negociables eventualmente se puede transformar en accionista y a través de ese mecanismo puede obtener una participación tal que se cumpla con esta otra condición que tenemos acá en la diapositiva. Esas adquisiciones impliquen una influencia en las decisiones de las personas que la emiten, ya sea adquisición del control o de influencia sustancial, que es una noción más amplia que la noción de influencia dominante. O sea, dominante supone normalmente tener un 51% de los votos. El que tiene el 51% de los votos domina una sociedad según el artículo 33 de la ley 19.550. En cambio, tener una influencia sustancial no supone tanto. A lo mejor con el 40% en una sociedad en la que la atomización de las participaciones implica que no hay un único controlante, bueno, también pone en situación de necesidad de someter a autorización la operación cuando la adquisición de estas acciones o de estas participaciones en capital otorguen influencia sustancial. También tienen que denunciarse las concentraciones que impliquen una transferencia fáctica o jurídica a una persona, a un grupo económico, de los activos de una empresa, o sea, activos productivos, como la clientela, las marcas, etc. O cualquier otro acto que otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de la administración ordinaria o extraordinaria de una empresa. Y por último, también implican actos de concentración, la toma de control de empresa, cuyos actos del inciso C, o sea, adquisición de participaciones, impliquen adquirir influencia sustancial en la estrategia competitiva de la empresa. Estos son todos los casos que están resumidos del artículo 7 de la ley. Bueno, y acá tenemos entonces la comparación de los distintos tipos de influencia que regula la legislación argentina. A los fines de la ley de sociedades, la influencia que cuenta es la dominante. Y a los fines de la ley de defensa de la competencia, dos tipos de influencia están regulados. La sustancial en los incisos C y E del artículo 7 y la determinante en el artículo, en el inciso D del artículo 7. Según el artículo 33 de la ley de sociedades, la influencia dominante son los votos o derechos suficientes para imponer la voluntad social, ya sea en el órgano de administración o a los fines de integrar el órgano. Dábamos el ejemplo de la posesión del 51% de los votos en una sociedad comercial. La noción de influencia sustancial, el otro concepto que introduce, que es
el siguiente. Son los votos o derechos para ejercer derechos de veto o bloqueo o nombrar un número significativo de directores. Esto es un ejemplo de influencia sustancial que no es tan rigurosa como la noción de influencia dominante. Se puede, basta con tener derecho de veto o bloqueo, aunque no pueda imponer al director el hecho de que se pueda oponer a los que quieran nombrar otro grupo económico dentro de una sociedad. El hecho de que alguien tenga esa posición de poder bloquear el acceso a los órganos de dirección de personas que quieran imponer otros grupos, supone que en la medida que una adquisición coloque a alguien en esta situación de influencia sustancial, ya implica la necesidad de tener que denunciar el acto jurídico que va a requerir autorización. Entonces, primero la obligación de denunciarlo y luego esperar la resolución de la autoridad de control en cuanto a si aprueba o no el acto jurídico que tiene esta implicancia de la influencia sustancial. Otro ejemplo de influencia sustancial es influencia en el comportamiento competitivo o estrategia competitiva, no en cualquier decisión. O sea, cuando el acto jurídico pone a un sujeto en la situación de influir dentro del comportamiento de esta empresa que ya estaba actuando en el mercado, de modo tal que pueda fijar su estrategia competitiva, bueno, ya eso lo pone dentro de la categoría de acto que implica obtener influencia sustancial y por lo tanto hay que denunciarlo. Y en la interpretación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los derechos de veto o de bloqueo no son control si solo están dirigidos a proteger la inversión de un socio minoritario. Estos derechos de veto o de bloqueo son nociones que la doctrina ha identificado en el marco de las transacciones sobre compraventas de paquetes accionarios y en el marco de los llamados acuerdos de accionistas o también sindicatos de accionistas. Son acuerdos para societarios, la ley de sociedades no los regula, sino son relaciones jurídicas del derecho común que establecen los miembros de una sociedad. Y la doctrina los clasifica en acuerdos de veto o de bloqueo, o sea, cuando un grupo de accionistas se reúne con la intención, accionistas generalmente minoritarios, con la intención de mejorar su situación en el marco de una reunión de socios. Entonces, no se considera que otorguen influencia sustancial esos acuerdos de veto o de bloqueo si solo están dirigidos a proteger la inversión de un socio minoritario. O sea que esos acuerdos no van a tener influencia en la dirección efectiva de la sociedad porque se trata de proteger. Se han reunido algunos socios minoritarios para protegerse entre sí, y ello en tanto y en cuanto los derechos de veto otorgados no se refieran a políticas comerciales y a su consecuencia directa, o sea, hacia la estrategia competitiva. O sea, si esos acuerdos van a tener influencia en las decisiones que tome la empresa respecto de sus políticas. Bueno, la noción de influencia determinante es similar a lo que en el contexto de la ley 19.550, en el artículo 33, se llama control externo. O sea, el control interno, la influencia dominante interna es la que se tiene
poseyendo las participaciones para determinar la voluntad social. Cuando se tiene el 51%, por ejemplo, hay una influencia dominante interna, y se llama externa a los vínculos contractuales de control económico. Por ejemplo, cuando se trata de una empresa que le suministra a otra sus insumos, la suministrante está en posición de influir en las decisiones que tome la suministrada, porque si le retira la provisión de sus bienes, en esos casos la otra empresa no va a poder operar. Lo mismo se da en el marco de los contratos de agencia, de distribución, de franquicia, o en el contrato de licencia. Y también se da esta influencia determinante en casos de hecho, donde no hay un contrato específico, sino que un deudor sobreendeudado está sometido a la influencia de su acreedor. Bueno, el sujeto del control puede ser, o sea, en el marco de los actos jurídicos, que es obligatorio comunicar a la autoridad de control porque implica una toma de control, el que toma el control puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica, por lo tanto, no necesariamente se le van a aplicar los parámetros del artículo 33 si el sujeto que realiza el acto jurídico, que pone en juego, que puede llegar a través de la toma de control a generar un aumento de la concentración económica, esos parámetros también hay que evaluarlos cuando se trata de personas humanas. Bueno, y acá viene la cuestión. Bueno, cuando se da un aumento de la concentración económica a través de alguno de estos actos jurídicos, viene el problema de la notificación previa a la autoridad de control. Para esto hay distintos parámetros para evaluar el grado de peligrosidad o no de esa concentración. Ya hasta aquí la analizamos desde el punto de vista jurídico formal. Hay que notificar actos jurídicos que impliquen concentraciones a través de la toma de control. Pero para evaluar, y para que no todo acto jurídico que cumpla con estas formas sea necesario comunicar a la autoridad y llenar a la autoridad de control de trámites burocráticos innecesarios, existe un parámetro cuantitativo, o sea que es obligatorio en la legislación argentina notificar las concentraciones cuando superen cierto volumen del negocio total de las empresas involucradas. No ¿Puede ser 200 millones, puede ser? No recuerdo en este momento porque son valores que se actualizan. Perdón, se me movió. Ahora lo pongo en pantalla actualmente el texto legal ya no habla en pesos, sino habla en unidades móviles. El volumen del negocio, según el artículo 9, es la suma del volumen del negocio total del conjunto de las empresas afectadas, no del precio del acto jurídico por el cual yo compro las acciones que me otorgan el control de otra sociedad, sino el conjunto de sociedades giren en el mercado a partir de su volumen de ventas o distintos parámetros que regula la ley,
una determinada cantidad de unidades móviles. Ya en la última reforma legislativa se dejó sin efecto la utilización de la moneda de curso legal como parámetro, dado que vivimos en un contexto de inflación crónica, y el valor de la unidad móvil está definida por el artículo 85 de una resolución 151 del año 2021 de la Secretaría de Comercio Interior, que hasta la última información que tengo era de 55,29 pesos. A los 55 pesos hay que agregarle 8 ceros para considerar que el volumen del negocio tiene que ser tiene que ser denunciado a la autoridad de control y autorizado o no por ella. O sea, estamos hablando de operaciones muy grandes, no de cualquier transferencia de fondo de comercio. La noción de volumen de negocio total, a su vez, supone considerar toda una serie de factores. Importes de ventas de las actividades ordinarias, importe de subsidios directos percibidos, ya sea de empresas de las mismas empresas afectadas y las que se produjeran durante el último ejercicio. A eso hay que hacerle deducciones, las deducciones sobre ventas, deducciones de impuestos, como el impuesto al valor agregado, y otros impuestos que graven el volumen de los negocios. Y las empresas comprendidas, a los fines de llegar a ese cálculo, son las empresas en cuestión, las involucradas en esa transacción, en el acto del cual se va a requerir aprobar o no, la toma de control, y las empresas que, cada una de las empresas incluidas en ese acto jurídico, disponga una participación de más de la mitad del capital, más de la mitad de los derechos de voto, más de la mitad de los derechos para designar los integrantes de los órganos, y los que impliquen el derecho de dirección de las actividades de la empresa, y además de estas empresas que expresamente se individualizan, las que tengan una relación anterior indirecta. Bueno, en cuanto a la oportunidad de la notificación tiene que ser previa, y ya sea que el plazo habrá de computarse desde la fecha de perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que suceda primero. Se eliminó la notificación posterior que estaba incluida en la ley 25.156, que permitía notificar hasta una semana después de la concentración. Actualmente, entonces, ya sea que si lo primero en suceder es el acto jurídico formal, hay que informar antes de la celebración del acto jurídico. Si el acto jurídico no se llega a formalizar, pero hay una toma de control de hecho, antes de que esto suceda, también hay que notificar a la autoridad de control. Y el tribunal podrá emitir una opinión consultiva, podrá llamar a las partes y pedir alguna ampliación de los datos. Están exceptuadas de la solicitud están exceptuadas de la obligación de notificar aquellas adquisiciones en las que el comprador ya poseía más del 50% de las acciones de la empresa, o sea, ya estaba en el control, no le agrega nada tener nuevas participaciones. Las adquisiciones de bonos
obligaciones negociables, etcétera, o sea, títulos de deuda emitidos por la sociedad que no tengan derecho a voto o que no impliquen la convertibilidad de esos bonos en acciones. La adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones en otras empresas en la Argentina, y de las adquisiciones de empresas liquidadas que no hubieran tenido actividad durante el último año. O sea, se estima que en estos casos no hay un volumen efectivo, no implica una alteración no implica una concentración económica mayor. Las operaciones tampoco se deben notificar, las operaciones de concentración mencionadas en el artículo 7, cuando el monto de la operación y el valor de los activos no superen cada uno 20 millones de unidades móviles, salvo que en los 12 meses anteriores hubieran superado dicho importe, o 60 millones de unidades móviles en los últimos 36 meses. Las concentraciones que requieren notificación deberán ser publicadas según establece el artículo 13, y la resolución de las notificaciones, de acuerdo a lo que establece el artículo 14, deberán producirse dentro de los 45 días de presentada la solicitud y la documentación respectiva, y las decisiones pueden consistir en la autorización lisa y llana, en la autorización subordinada al cumplimiento de alguna condición, o sea, la autoridad puede decir, bueno, está aceptada la concentración, pero deberán abstenerse de operar en tal ramo, suponiendo que el grupo económico podía operar en diversos ramos. Bueno, se acepta la concentración económica, pero se le impide que no opere en una determinada, o en una determinada zona, en el resto del país, pero no en una zona en particular. También la resolución puede implicar una denegación de la autorización, o si la resolución implica una objeción, podrá citar a una audiencia a las partes involucradas para que modifiquen algún aspecto del acuerdo de concentración. O sea, en lugar de negarlo o en lugar de imponer directamente una condición, puede citar a las partes para una revisión de los términos. Bueno, si hay un incumplimiento, si se lleva a cabo el acuerdo de concentración sin notificar, esto da lugar a la aplicación de una multa diaria de hasta el 0,1% del volumen del negocio consolidado al nivel nacional del grupo económico infractor. O, de no ser posible evaluarlo de esa manera, la multa consistirá en 750.000 unidades móviles, según el artículo 55, que es el que establecía las sanciones punitivas, inciso D. Bueno, y acá les dejo un cursograma que evalúa todos los pasos que hemos mencionado. Ya no tenemos tiempo de comentarlo, pero les va a quedar a ustedes en la diapositiva que les voy a enviar para que repasen todo en conjunto
el régimen que venimos a comentar. Bueno, ya estamos en hora, así que si hay alguna pregunta que quieran formular. Profe, ¿estas clases las sube hoy, mañana, más o menos para ir estudiando? Según, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que el tiempo de subida es variable. Hay días que la subida a YouTube me lleva mucho tiempo y días en que se hace mucho más rápido. Así que si hoy Internet está ágil, trataré de hacerles llegar hoy mismo la grabación y las diapositivas que ya hemos comentado. Nos va a quedar para la clase que viene, antes de la clase del miércoles en que vamos a tomar la prueba, desarrollar el régimen de lealtad comercial, que lo vamos a explicar no es muy complejo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, Hasta el profe. lunes, profesor. Nos vemos el Gracias. lunes. Gracias, Chao, profesor. gracias. Buen día. Hasta luego.